Las duras palabras de Jessica resonaron en mi apartamento mientras abría la puerta de un empujón y entraba sin permiso, arrastrando la primera de sus 7 maletas. Mi hijo Miguel apareció justo detrás de ella, con 2 maletas enormes, y cuando intenté preguntarle qué pasaba, me empujó con el hombro a propósito, haciéndome tambalear hacia atrás hasta a un lado. Mamá, Jessica se muda aquí y punto gritó sin mirarme a los ojos. Soy Carmen, tengo 71 años, y nunca en mi vida había sentido tanta humillación en mi propia casa. Mi apartamento, ese pequeño santuario por el que luché durante décadas, estaba siendo invadido por mi nuera como si fuera territorio conquistado. Las maletas se amontonaban en mi sala, mientras Jessica le gritaba órdenes a Miguel sobre dónde colocar cada cosa, tratándome como si fuera invisible en mi propia casa. Tan solo 2 horas antes, mi vida había sido completamente distinta. Me había levantado temprano, como todos los días, había preparado mi desayuno tranquilamente y planeaba ir al banco a depositar mi pensión. Era un martes cualquiera, de esos que tanto apreciaba porque podía disfrutar del silencio de mi casa, leer mis revistas en paz y ver mis telenovelas de la tarde. Mi rutina era sagrada, todo tenía su momento y su lugar. Mi apartamento no es grande, pero es mío. Lo compré después de 40 años, trabajando como secretaria en el ayuntamiento, ahorrando cada dólar que pude para tener mi propio espacio. 2 habitaciones pequeñas, una sala con comedor, cocina y baño. Nada del otro mundo, pero elegí cada mueble yo misma. Cosí cada cortina con mis propias manos. Cada adorno guarda un recuerdo especial. Es mi santuario, mi refugio tras décadas de sacrificio. Miguel es mi único hijo. Se casó con Jessica hace 3 años y desde entonces nuestra relación cambió por completo. Antes, me llamaba todos los días, venía a comer los domingos y me ayudaba con las compras pesadas. Pero desde que Jessica llegó a su vida, las visitas se volvieron escasas y las llamadas casi inexistentes. Cuando hablábamos, siempre parecía apresurado o distraído. Jessica tiene 35 años. Trabaja como dependiente en una tienda de ropa del centro comercial. Y desde el primer día que la conocí, supe que no me quería cerca de Miguel. Siempre tenía una excusa para que no pudiera visitarme, siempre tenía algún plan de último minuto que impedía nuestras reuniones familiares. Poco a poco, lo alejó de mí y yo, como una tonta, pensé que era normal, así funcionan los matrimonios jóvenes. Nunca imaginé que llegaría a esto verla allí, en mi sala de estar, gritándome que me callara en mi propia casa. Fue como recibir una bofetada en la cara de Miguel. Lleva las maletas al dormitorio principal, me ordenó, mientras se quitaba los zapatos y los dejaba esparcidos en mi entrada como si llevara años viviendo allí. Espera un momento. Logré decir por fin, recuperando la voz tras el susto inicial. ¿Qué significa esto? ¿Por qué traes maletas a mi casa sin avisar? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Jessica se giró hacia mí con una sonrisa despectiva que jamás olvidaré. Ay, Carmen, no te lo dijo Miguel. Nos desalojaron del piso porque el casero quiere venderlo. ¿Cómo tienes este piso tan grande para ti sola? Obviamente nos quedamos aquí hasta que encontremos algo mejor, explicó con esa voz melosa que usaba para parecer razonable. Pero sus ojos tenían una frialdad que me heló la sangre. Pero yo no sabía nada de esto, balbuceé, mirando a Miguel suplicante. Hijo, ¿por qué no me consultaste primero? Esta es mi casa, mi espacio. Miguel evitó mi mirada y siguió subiendo las maletas por las escaleras que conducían al segundo piso del apartamento. Era como si hubiera decidido ignorar mi existencia por completo. Escucha, Carmen, Jessica se me acercó y me habló en voz baja, pero con un tono amenazante. Miguel es mi esposo ahora, y donde yo vivo, él vive. Si tienes algún problema con eso, puedes hablarlo con él, pero te lo digo ahora mismo, ya tomamos una decisión. Nos quedamos aquí. Entonces alzó la voz para que Miguel la oyera desde arriba. Cariño, la maleta roja va en nuestro armario. Deja la negra en la sala por ahora. Nuestro armario. Estaba hablando de mi habitación. Empecé a darme vueltas. En menos de 5 minutos, mi vida ordenada y tranquila se había convertido en una pesadilla. Jessica caminaba por mi apartamento como si fuera suyo, moviendo mis cosas, reorganizando mis muebles, mientras Miguel la seguía como un cachorro obediente, sin decirme ni una sola palabra de explicación ni disculpa. Miguel, ¿podemos hablar un momento? Grité cuando bajó a buscar más equipaje. Se detuvo en seco, suspiró profundamente y finalmente me miró. Pero en sus ojos no vi al hijo cariñoso que había criado con tanto cariño. Vi a un extraño, a alguien que había tomado una decisión y no estaba dispuesto a discutirla. Mamá, Jessica, ya te expliqué la situación. No tenemos a dónde ir ahora mismo, y tú tienes mucho espacio. Es solo temporal, dijo con una frialdad que nunca antes había percibido en su voz. Además, ya tienes 71 años. No es bueno que vivas sola. Podemos cuidarte. ¿Cuidarme? ¿Quién le dijo que necesitaba que me cuidaran?
Me levanto cada mañana a las 6, administro mi casa a la perfección, cocino, limpio, voy sola al mercado, pago mis cuentas, administro mis finanzas. No necesito que nadie me cuide y menos alguien que me trate como una carga en mi propia casa. Esa primera noche fue el comienzo de mi infierno personal. Jessica se apoderó de mi habitación principal sin siquiera pedirme permiso. Ay, Carmen, puedes dormir en el cuarto pequeño. De todas formas, no necesitas tanto espacio, dijo mientras Miguel arrastraba mi colchón al cuarto, que siempre había usado como trastero. Mis lágrimas amenazaban con derramarse, pero me las tragué. No iba a darles la satisfacción de verme llorar. Durante 40 años, dormí en esa cama, en esa habitación, con la ventana orientada al este, por donde entraba la luz de la mañana y me despertaba naturalmente. Era mi espacio sagrado, donde guardaba fotos de mi difunto esposo Roberto, donde tenía mis medicinas organizadas, mi ropa arreglada como me gustaba. Todo eso fue trasladado sin ceremonias a la habitación más pequeña, como si mis sentimientos no importaran en absoluto. Pero lo que más me dolió fue ver cómo se comportaba Miguel, mi propio hijo, ese bebé que llevé en mi vientre durante 9 meses, a quien crié sola tras la muerte de su padre cuando apenas tenía 12 años. Me trataba como una inquilina molesta en mi propia casa. Cada vez que intentaba hablar con él, se escondía detrás de Jessica o simplemente salía del apartamento con cualquier excusa. La segunda mañana, bajé a prepararme el desayuno como siempre lo había hecho durante los últimos 5 años. Mi rutina era sencilla, pero me daba paz, café solo, 2 tostadas con mermelada y leer las noticias en el móvil, mientras la luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina. Pero cuando llegué, Jessica ya estaba allí, ocupando toda la estufa con ollas enormes. «Buenos días», dije, intentando ser cordial. Ni siquiera se giró para mirarme. «¿Podrías mover un quemador para que pueda preparar mi café?», pregunté cortésmente. Jessica se giró con esa expresión de fastidio que ya me resultaba familiar. «Ay, Carmen, le estoy preparando el desayuno a Miguel. Tiene que trabajar y necesita comer bien. ¿Puedes esperar o preparar algo rápido después?», respondió mientras revolvía unos huevos revueltos que olían deliciosos. Me rugió el estómago, pero tragué saliva con fuerza y asentí. Me quedé allí como un tonto, esperando a que terminara de usar mi cocina. 20 minutos después, cuando por fin pude acercarme a los fogones, Miguel ya se había ido a trabajar sin siquiera saludarme. Jessica se había llevado su plato al dormitorio y había dejado todos los platos sucios en el fregadero. Por supuesto, terminé lavando todo antes de poder tomarme mi café frío y mi tostada quemada. Esa misma tarde, al volver del mercado con la compra de la semana, encontré a Jessica reorganizando toda mi sala. Había movido mi sillón favorito, ese donde me gustaba sentarme a leer por las tardes, y lo había empujado contra la pared. En su lugar, había puesto una mesa de centro que nunca había visto. ¿De dónde salió esa mesa?, pregunté, cargando las bolsas de la compra. Lo trajimos de nuestro antiguo apartamento. Queda mucho mejor aquí que tu vieja mesita, respondió sin levantar la vista, mientras acomodaba cojines rojos brillantes en mi sofá. Mi vieja mesita, la compré con el primer sueldo que recibí cuando empecé a trabajar en el ayuntamiento. Era de madera sencilla, sin adornos extravagantes, pero cada arañazo, cada marca, tenía una historia. Allí puse las primeras flores que Miguel me regaló cuando tenía 5 años. Allí apoyé los codos mientras lo ayudaba con sus tareas. Allí firmé los papeles cuando por fin conseguí comprar este apartamento. Jessica, ¿esa mesa tiene un valor sentimental para mí?, dije, intentando mantener la calma. ¿Podrías devolverla a su sitio, por favor? Se irguió por completo y me miró con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Ay, Carmen, entiendo que te cueste adaptarte a los cambios, pero ahora vivimos los 3 aquí. Tenemos que hacer que el espacio sea cómodo para todos, ¿no crees? Miguel está de acuerdo conmigo, dijo mientras seguía ordenando sus cosas en mi sala. Miguel estuvo de acuerdo. ¿Cuándo habían hablado de esto? ¿Por qué nadie me consultaba nada en mi propia casa? Sentí un nudo en la garganta que me costaba tragar. Llevé la compra a la cocina en silencio. Guardé todo mecánicamente y me enterré en mi nueva y pequeña habitación. Esa noche, tumbada en mi cama desconocida, en ese espacio que olía a humedad y desuso, lloré por primera vez desde la muerte de mi marido. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de rabia, impotencia y traición. Mi propio hijo estaba permitiendo que su mujer me humillara en mi propia casa. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de pequeñas humillaciones. Jessica decidió que mis plantas me causaban alergias y las trasladó al balcón, donde el viento las azotaba. Cambiaba de canal cada vez que yo veía algo, diciendo que Miguel prefería otros programas. Usaba mi lavadora para lavar su ropa, pero cuando yo quería usarla, siempre tenía alguna excusa para no poder usarla. Una mañana, mientras intentaba cocinar mi almuerzo, Jessica entró a la cocina cargando una olla gigante. «Necesito usar toda la estufa, Carmen. Estoy preparando una sopa especial para Miguel», anunció con naturalidad. Yo ya había empezado a sofreír las verduras, pero ella simplemente empezó a quitar las ollas y a ocupar todos los quemadores.
pero ya empecé a cocinar, protesté débilmente. Pero lo mío es más importante. Miguel necesita comida nutritiva para trabajar. Puedes comer algo sencillo, respondió, mientras tiraba mis verduras a la basura como si fueran desperdicios. Me quedé allí, viéndola tirar la comida que había comprado con mi pensión, sintiendo como cada día me arrebataba un trocito de mi dignidad. ¿En qué momento había permitido que esto llegara tan lejos? ¿En qué momento me había vuelto invisible en mi propia casa? Esa tarde, cuando Miguel regresó del trabajo, intenté hablar con él. Hijo, tenemos que discutir esta situación, le dije cuando lo encontré sentado en la sala, viendo la televisión, mientras Jessica le servía su sopa especial en mi nueva mesa. ¿Qué situación, mamá?, preguntó sin apartar la vista del televisor. La situación en la que tu esposa me trata como a un extraño en mi propia casa, respondí con toda la paciencia que me quedaba. Miguel suspiró profundamente, como si yo fuera una carga pesada. Mamá, Jessica está intentando que esto funcione para todos. Quizás si fueras un poco más flexible y no tan territorial con tus cosas. No terminó la frase, pero el mensaje fue claro. Según él, yo era el problema territorial. Miguel, este es mi apartamento. He pagado cada dólar de este lugar con mi trabajo, con mi esfuerzo. No estoy siendo territorial, estoy siendo invadido, le expliqué. Alzando un poco la voz, Jessica apareció inmediatamente desde la cocina como si hubiera estado escuchando toda la conversación. Carmen, creo que exageras un poco, dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado. Solo intentamos vivir en armonía. Quizás el problema es que no estás acostumbrada a compartir tu espacio después de tantos años viviendo sola. Compartir. Esa palabra me sonaba ridícula. Compartir implica que ambas partes aportan algo. ¿Qué compartían conmigo? Humillaciones diarias, pérdida de mi privacidad, robo de mi tranquilidad. No exagero, Jessica. Y tampoco estoy acostumbrada a que alguien llegue a mi casa sin avisar y empiece a mandar a todos como si fuera el dueño, respondí, sintiendo la ira crecer en mi pecho. Fue la primera vez que le respondí directamente y pude ver que sus ojos se endurecían. Miguel, ¿vas a dejar que tu madre me hable así?, preguntó ella, volviéndose hacia él con voz de víctima herida. Y entonces vi el verdadero rostro de mi hijo. Se levantó del sofá, me miró con una expresión que nunca antes había visto y pronunció las palabras que marcaron el fin de nuestra relación tal como la conocía. Mamá, basta. Jessica es mi esposa y merece respeto en esta casa. Si no puedes ser amable con ella. Quizá deberíamos reconsiderar esta situación, dijo Miguel con una frialdad que me partió el corazón en 1000 pedazos. Sus palabras eran como puñales que se me clavaban en el alma. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado toda mi juventud, me amenazaba en mi propia casa por defender a la mujer que me humillaba a diario. Jessica sonrió con satisfacción. Esa sonrisa triunfante de quien sabe que ha ganado una batalla importante. Miguel, no quiero causar problemas entre ustedes dos. Solo quiero que vivamos en paz, dijo con esa voz angelical que usaba cuando intentaba hacerse la víctima inocente. Pero pude ver en sus ojos el brillo de la victoria, la satisfacción de alguien que había logrado manipular la situación a su favor. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeña cama, en esa habitación que olía a humedad, pensando en todo lo que había perdido en tan poco tiempo. No solo había perdido mi habitación, mi espacio, mi tranquilidad. Había perdido a mi hijo, el Miguel que conocía, el que me abrazaba cuando tenía pesadillas, el que me traía flores del jardín del vecino cuando era niño. Había desaparecido por completo. Los días siguientes fueron aún peores. Jessica interpretó las palabras de Miguel como una autorización para intensificar su campaña de apropiación de mi casa. Empezó a invitar a sus amigas, sin previo aviso, llenando mi sala de mujeres desconocidas que fumaban, reían a carcajadas y dejaban vasos sucios por toda la casa. Cuando intenté cruzar la sala para llegar a la cocina, me miraron como si fuera una intrusa que interrumpía su reunión. Carmen, ¿podrías prepararnos un café?, me preguntó Jessica un viernes por la tarde, mientras sus 3 amigas se acomodaban en mi sofá como si fueran dueñas del lugar. No era una pregunta, era una orden disfrazada de cortesía. Sus amigas me miraron expectantes, esperando a ver si obedecía como una criada. Prepárenlo ustedes mismos, respondí con toda la dignidad que me quedaba. La cocina está ahí mismo. Jessica se puso roja de vergüenza delante de sus amigas, pero no dijo nada en ese momento. Sin embargo, esa noche, cuando Miguel llegó del trabajo, pude oír perfectamente desde mi habitación cómo le contaba una versión completamente distorsionada de lo sucedido. Tu mamá me humilló hoy, delante de mis amigos, Miguel. Les habló con mucha rudeza cuando le pedí un pequeño favor. Creo que nos odia y quiere que nos vayamos, dijo con voz llorosa, interpretando a la perfección el papel de esposa maltratada. Podía oír los pasos de Miguel acercándose a mi habitación, y mi corazón se aceleró pensando que tal vez vendría a preguntarme mi versión de los hechos, pero nunca tocó a mi puerta. En cambio, lo oí consolar a Jessica, asegurándole que hablaría conmigo para arreglar la situación. Al día siguiente, Miguel me interceptó cuando salía para el mercado. Mamá,
Jessica me contó lo que pasó ayer. ¿Por qué fuiste tan grosera con sus amigas?, preguntó, pero su tono ya contenía la respuesta. Ya había decidido creerle, sin siquiera escucharme. No fui grosera, Miguel. Simplemente me negué a atenderlos como si fuera la criada, le expliqué. Pero pude ver en sus ojos que mis palabras rebotaban en un muro de prejuicios. Mamá, solo era café. No fue para tanto, respondió, suspirando como si yo fuera un niño mimado. ¿Sabes qué? Quizás Jessica tenga razón. Quizás este arreglo no le esté funcionando a nadie. Ese arreglo es lo que él ahora llama la invasión de mi hogar, la pérdida total de mi privacidad y mi paz. Sentí que mi presión arterial subía peligrosamente, pero traté de mantener la calma. Miguel, este es mi apartamento. No lo he arreglado yo. Llegaste sin avisar y decidiste quedarte sin consultarme. Pero necesitábamos un lugar donde vivir, y tienes espacio, respondió como si eso lo justificara todo. Además, ya te dije que no es bueno que vivas sola a tu edad. Ahí estaba esa ridícula excusa otra vez. Como si mis 71 años me incapacitaran para tomar decisiones sobre mi propia vida. Una semana después, la situación se volvió completamente insoportable. Jessica había empezado a recibir paquetes de compras en línea a diario. Mi timbre sonaba constantemente con repartidores trayendo caja tras caja de cosas que ella había comprado. Zapatos, ropa, productos de belleza, accesorios para el hogar. Todo llegaba a mi domicilio, pero, por supuesto, todo era para ella y Jessica. ¿Podrías pedirles a los repartidores que no toquen el timbre tan temprano? ¿Me despierta cada mañana a las 7? Pregunté una mañana, después de que el timbre sonara 5 veces antes de las 8. Ay, Carmen, los envíos llegan cuando llegan. No puedo controlarlo, respondió, mientras abría una caja llena de vestidos verdes que costaban más que mi pensión mensual. ¿Quién va a pagar todos esos gastos de envío y las cosas que estás comprando?, pregunté, porque me había dado cuenta de que ni Miguel ni ella habían aportado ni un solo dólar a los gastos de la casa desde que llegaron. Mi factura de la luz había aumentado considerablemente, el consumo de agua también, y, por supuesto, yo seguía comprando toda la comida. Ese no es tu problema, Carmen. Miguel y yo sabemos administrar nuestro dinero, respondió con esa superioridad que me daba asco. Además, no creo que sea tan caro mantener a 2 personas más en este pequeño apartamento pequeño. Cuando llegó gritando que se venía a vivir aquí, no le pareció tan pequeño. Pero ahora que había invadido cada rincón, llenado mis armarios con su ropa, ocupado mi baño con sus miles de productos de belleza, convertido mi sala en su sala personal, ahora resultaba que el apartamento era pequeño. Esa misma tarde, mientras Jessica estaba en el baño preparándose para salir con Miguel, decidí revisar algunas de las cajas que había dejado abiertas en la sala. No era curiosidad, simplemente quería mover una caja que bloqueaba el paso a la cocina. Pero cuando vi el recibo encima, casi me da un infarto. $500 por un solo vestido verde. $500 que costaban más que mi alquiler mensual cuando era joven, más de lo que gastaba en comida en 2 meses. Y había al menos 10 vestidos en esa caja. ¿Cómo era posible que una dependienta del centro comercial tuviera dinero para comprar ropa tan cara? ¿Qué haces rebuscando entre mis cosas? La voz de Jessica a mis espaldas me sobresaltó tanto que casi se me cae la caja. Se había acercado en silencio y me encontró con el recibo en la mano. Su cara de furia me asustó más que sus gritos.